Retos ambientales y sociales para la territorialización del desarrollo sostenible del sector eléctrico. Negrete desde hace más de 25 años se ha dedicado a la consultoría ambiental, especialmente en el desarrollo de políticas y regulaciones. Antes de su llegada a la ANLA se desempeñó como asesor de entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la CAR de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNUD, BID, GIS, Instituto Alexander von Humboldt, entre otras, del orden público y privado. Además, ha sido coautor de los libros para la Contraloría General de la República sobre minería en Colombia, normas ambientales, ordenamiento y evaluación ambiental, biodiversidad y ecosistemas estratégicos. Bienvenido, doctor Negrete. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar acá. Un agradecimiento especial a los organizadores, ANDEC. Sin duda es un espacio que queremos aprovechar para contar cómo vamos, qué queremos, cómo está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cómo vemos el sector, qué, digamos, se está pensando desde el gobierno nacional en todos estos retos que significan la transición energética, la situación actual de las térmicas y, digamos, visualizando una serie de acciones, de estrategias que se están pensando para esto, donde sin duda se requiere el concurso de todos. O sea, aquí no es un tema de instancia solamente estatal. Sin duda necesitamos a las empresas, necesitamos a los gremios, necesitamos también, por supuesto, a las comunidades, sin duda alguna, que son el referente necesario para poder avanzar. Quiero iniciar con esta parte de contándoles cómo están las licencias ambientales de competencia en la ANLA que tiene que ver con las térmicas. Son 20 licencias que tenemos en este momento. Nosotros en la ANLA en materia de seguimiento funcionamos con regiones, unas regiones internas que tenemos que nos facilitan la gestión al interior de la entidad. Así como en evaluación manejamos sectores, el eléctrico, el minero, el petrolero, y digamos hay expertos, especialistas en cada sector. En materia de seguimiento lo que hacemos es que funcionamos con regiones y entonces por región hay integralidad en el manejo de los equipos de seguimiento. Tenemos alrededor de 1.400 proyectos sujetos a seguimiento ambiental y un poco más de 3.000 en lo que tiene que ver con el tema de agroquímicos. No voy a detenerme en cada uno de ellos, solo quiero que tengan esa referencia de las termos que existen en el país y además, digamos, como la fuente de energía que les sirve de soporte para su funcionamiento. Son, como les digo, 20 licencias ambientales en nuestra competencia y además debo decirles que en el momento en la ANLA no existe ninguna solicitud de una nueva termoeléctrica. En el momento no tenemos solicitudes, pero sí estamos avanzando en otra parte que digamos es el gran reto. Y yo sé que muchos de ustedes, empresarios, gremios, están pensando justamente en el tema de la transición energética con fuentes no convencionales, ¿cierto?, de energía. Y como además ha habido bastante, digamos, publicidad alrededor del tema de cómo se está avanzando el país y cuáles son los retos que son absolutamente importantes para ustedes en todo lo que están pensando también en esta transición energética justa, en todo el tema de la variabilidad climática, en todo el tema de la descarbonización de la economía, etcétera. Entonces creo que es importante, y esto lo vengo presentando hace algún tiempo en diferentes espacios, en diferentes escenarios en los que estamos, porque también se ha generado un mensaje que no corresponde con la realidad, y es que se ha manifestado que la ANLA se ha constituido una barrera a la transición energética. Claramente no. Claramente la ANLA es una entidad moderna que cumple con términos legales y esto lo demuestra, esta imagen lo demuestra. A la fecha de 2018 a hoy se han solicitado 43 solicitudes de licencia ambiental. Tenemos una reciente radicada la semana pasada, pero está en la verificación preliminar documental, el BPD que denominamos nosotros, por lo tanto no está acá. 43 solicitudes de licencia ambiental en esta materia, en temas de transición energética.
y de esas tenemos 34 licencias otorgadas. O sea, tenemos temas resueltos, tenemos 3 en trámite, una de esas ya presentó la información adicional y las otras 2 están en ese proceso. Hemos archivado 3 solicitudes de licencia ambiental. ¿Qué pasa con esto? Y es el llamado y el pedido que nosotros de manera respetuosa le formulamos. Ayúdenos con aseguramiento de calidad de los estudios de impacto ambiental. Estamos identificando muchas deficiencias en los estudios y eso está llevando a que tengamos que archivar las solicitudes de licencia ambiental porque no son subsanables esas deficiencias. No nos permiten condicionar una autorización para que el proyecto se desarrolle. O sea, son de tal magnitud las deficiencias que hoy por hoy nos hemos visto archivar solicitudes. Pero también pensando en fortalecer, y eso es una premisa del Gobierno Nacional, en reuniones que hemos tenido con el presidente, con la ministra Irene, con la ministra Susana, empezamos hace 2 semanas, 3 semanas, unas jornadas de buenas prácticas de elaboración de estudios de impacto ambiental. Tal vez algunas de las personas que estuvieron acá nos acompañaron. Ahí debo decir que gremios como SER Colombia y la ANDI nos apoyaron y hemos hecho, digamos, 2 jornadas, 4 días, donde les hemos detallado el paso a paso del componente de los estudios de impacto ambiental y las deficiencias mayores que hemos identificado para que empresas y consultores sepan dónde están fallando. Lo saben uno a uno porque lo decimos en los autos de archivo. O sea, ahí se detalla qué está pasando. Pero estas jornadas justamente, incluso con ejercicios prácticos, nos permitieron que tuvieran mayor cercanía, mayor visualización de esa situación que hoy por hoy se está convirtiendo en una problemática. No quisiéramos archivar solicitudes de licencia ambiental, claramente no. La ANLA, por supuesto, como parte del gobierno, como parte del Estado, le apuesta de manera decisiva a la transición energética justa, pero pues también entenderán ustedes que hay unas normas que son de orden público, que no se pueden transar ni negociar en su aplicación y por lo tanto tenemos que ser rigurosos en las exigencias que se establecen. Más recuerden que hay unas metodologías para elaborar estudios de impacto ambiental, que hay unos términos de referencia para hacer los estudios de impacto ambiental y a su vez nosotros tenemos unos manuales de evaluación y unos manuales de seguimiento, además de una serie de instrumentos internos de la entidad que son producto del avance del conocimiento que tiene ya esta autoridad que cumple 11 años, pero que asumió las funciones que tenía el Ministerio de Ambiente en esta materia desde el año 93. Entonces, 3 solicitudes de licencia ambiental archivada, 3 desistimientos. ¿Por qué estos desistimientos? Nos estamos acercando directamente a cada empresa, los estamos llamando a la autoridad, les estamos comentando situaciones, dificultades, vacíos de eficiencia y estamos generando la posibilidad de que desistan del trámite antes que procedamos a un archivo. Ya conocen las deficiencias, desisten y mucho más rápidamente pueden subsanarlas. Algunas de estas licencias archivadas ya volvieron a presentarnos los estudios de impacto ambiental y eso significa que no generamos reprocesos, que avanzamos en las partes donde había vacíos, miramos por supuesto lo previo, pero avanzamos más decididamente hacia el licenciamiento. Esperamos sin necesidad, por ejemplo, de hacer requerimiento de información adicional. Es un gana-gana para todos. Información adecuada que permite cumplir con el fin preventivo de la licencia ambiental, pero a su vez a la empresa también se le garantiza que pueda avanzar más rápidamente. Si hacen las cosas bien, nosotros respondemos más oportunamente, que hoy por hoy, insisto, se cumple el término de los 90 días hábiles que señala la norma. También creo que es importante precisar algo, porque a veces se sacan ciertas cuentas de términos y nos hablan de 400 días, 300 días. Yo les pediría que cuando saquen cuentas de la demora para otorgar una licencia, tengan en cuenta los tiempos que se toman las empresas, los usuarios en aportar la información y los tiempos de la autoridad. Los tiempos de la autoridad son los que están expresamente consagrados en una norma y no nos pueden endilgar los tiempos que se demoren, por ejemplo, en los 2 meses de complementar la información adicional. Entonces, esa es la situación. También es importante señalar que de estas 34 licencias ambientales otorgadas, de las cuales 13 se han otorgado en este gobierno, 7 de estas licencias se han modificado. A veces las modificaciones son de tal magnitud que casi es una nueva licencia ambiental. Y sin esa modificación los proyectos no pueden iniciarse. Eso es un tema, por supuesto, de complejidad. Eso involucra
que tengamos que entrar a resolver. Y en el caso de las modificaciones, el término es de 60 días hábiles. Entonces ya nos reducimos, tenemos una presión muy fuerte. Ustedes han visto el proyecto de reforma de la Ley 99 del año 93. Yo en particular le he pedido a la ministra de Ambiente que hagamos un planteamiento frente a los términos legales. 90 días es poco tiempo para la autoridad ambiental. Ahí hay un nivel de agotamiento, de cansancio, de estrés en los evaluadores. No es fácil resolver eso y yo le he pedido a la ministra que no pasemos a los 180 días hábiles que preveía la Ley 99 en el artículo 58, sino que pasemos a 110 días hábiles. Me parece un término razonable. Muchos gremios y muchas empresas se han opuesto a este término, pero tiene una razón de ser. Mayor rigor, mayor posibilidad de que hagamos una evaluación mucho más concienzuda. Pero también en ese proyecto de ley se está planteando que ya las empresas no tengan 2 meses para aportar una información que puede ser compleja. O sea, 1 mes prorrogable, 2 meses. Estamos planteando que sean 4 meses. Eso es un poco más razonable porque hay información que es compleja de obtener. Hay modelaciones, hay caracterizaciones que se requieren para el efecto. Entonces, muy rápidamente, aquí está pues, la capacidad total de generación y el CO2, digamos, que se evita emitir a la atmósfera. Un panorama muy rápido de cómo está esta situación en el país. Hoy por hoy, ustedes saben, el epicentro de la transición, si se quiere, en esta materia, y fundamentalmente son eólicos y solares. No tenemos ninguna otra solicitud diferente a el tema solar y eólico. No tenemos nada de hidrógeno, no tenemos nada incluso de eólicos offshore, aun cuando 11 empresas nos han pedido términos de referencia para generación eólica costa afuera. Y uno identifica que hoy hay 7 licencias en La Guajira, 4 en el Cesar. Pero de lo que nos manifiesta la UDME, que es la que asigna al final, digamos, todos estos contratos, es que el centro de la transición energética en el país no está en La Guajira. O sea, hoy hay una situación, hoy hay una problemática, hoy hay una conflictividad, hoy se centra buena parte de esta situación en La Guajira, pero a futuro esto va a cambiar. Por ejemplo, en Córdoba, la propuesta es que se generen 3 gigas en Córdoba, y eso va a cambiar el panorama realmente de ese departamento. Yo soy oriundo de ese departamento. Entonces, ahí la ministra de Ambiente nos ha pedido una mirada mucho más integral, más de fondo. ¿Qué pasa hoy con esos cambios que se proponen en estas zonas del territorio nacional? Entonces, quería comentarles eso porque también en el centro del país tenemos unos avances y les reitero, esto es lo que es competencia de la ANLA. Aquí no están entrando las corporaciones autónomas regionales. Y estas son las líneas de transmisión. Se han licenciado 12 líneas de transmisión. Sabemos que hay una situación muy fuerte con el tema del proyecto de colectora, que ya tiene un tramo licenciado y el otro esperamos próximamente que nos radiquen la solicitud de licencia ambiental en consideración de que avanzan los temas de consulta previa pues, con los Guayú. Importante precisar porque yo he leído notas de prensa como que la ANLA niega la consulta previa. La ANLA no tiene ninguna relación con la consulta previa. Claramente es el Ministerio del Interior a través de la ANCP. Nosotros sí participamos en unos talleres de identificación y manejo de impactos dentro de ese proceso de consulta previa, pero no somos responsables ni coordinamos ese proceso de consulta previa. Entonces es importante saber precisar eso, porque sin duda esa confusión genera que se manifiesten, se hagan afirmaciones que no corresponden con la realidad. Entonces aquí tenemos las líneas de transmisión y voy entonces ya con ese preámbulo acercándome a los aspectos que nos convocan el día de hoy. Entonces, ustedes saben que funcionamos para la elaboración de estudios de impacto ambiental con unos términos de referencia. Esos términos de referencia tienen que ajustarse. Es bueno, y de hecho, hacer una revisión periódica de los términos de referencia, incluso de la metodología para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Se están revisando tanto los términos de referencia como la metodología, porque además hay unas metas en el marco de NDC que tenemos que entrar a cumplir. De hecho, en el año 2022 había que incluir unas consideraciones de cambio climático en estos sectores. Y a 2020, realmente lo de... bueno, y la inclusión de consideraciones para el tema de agroquímicos, pero esa implementación tiene que estar más adelante a 2026, ahí faltó esa información. Pero lo importante de este asunto es que hoy la ANLA ya incorpora esas variables. Las personas que han realizado estudios de impacto ambiental de manera reciente saben que la ANLA ya está incorporando eso. No falta incorporarlo de manera general en cada término de referencia, pero se está haciendo, digamos, proyecto a proyecto, sector a sector, lo cual realmente a mí me preocupa y ayer lo dije expresamente, nos toca
o agilizar la revisión de los términos de referencia que al final les pide el Ministerio de Ambiente, o nos toca por lo menos expedir una resolución así de carácter general para que las empresas tengan esa claridad desde el comienzo y no lleguemos al momento del requerimiento de información adicional a decirle le falta la variable de cambio climático. Eso no me parece justo realmente. Entonces, en ese orden de idea, estamos en mora de incorporar eso de manera general, de manera tal que no sea una sorpresa que tengan que hacer esa inclusión. Sabemos que en la ANLA, digamos, hay unas particularidades, así el procedimiento sea el mismo frente a las exigencias que hacen las corporaciones autónomas regionales. Entonces, esto es uno de los temas que hay, es un compromiso de país, no es un invento, no es un capricho de la ANLA, estos son elementos mínimos que tienen que ser incorporados, sobre todo con la crisis climática que afronta la humanidad, que claramente todo este tipo de actividades, estos sectores, tienen que, digamos, también su cuota de responsabilidad frente a la materia, frente a la gestión que tiene que hacerse. Y bueno, eso también involucra, por supuesto, esa misma estrategia, una serie de consideraciones en términos de adaptación y mitigación al cambio climático. Todos tenemos una responsabilidad en la materia y claramente el Estado no puede hacerlo solo, sino con el acompañamiento de ustedes. Nosotros ya tenemos una serie de licencias ambientales hoy por hoy que involucran este componente, que ya están plasmados en las decisiones, en las resoluciones. Perdón, en las resoluciones están incorporados estos elementos de manera tal que hoy por hoy de esos hemos, digamos, por estos sectores, ahí van 33 en esa materia, y en un total de 100 licencias ambientales que ya están incorporando estos elementos asociados a, digamos, al cambio climático, todo el tema de adaptación y mitigación. Pero la ANLA funciona, avanza. Tenemos una subdirección que es la cita de permisos y trámites ambientales, donde además se están incorporando una serie de herramientas, de mecanismos que permiten el fortalecimiento de la evaluación ambiental y por supuesto nos permite avanzar mucho más allá. ¿Qué es lo importante de este asunto? Nosotros hoy contamos con una serie de información que nos permite confrontar buena parte de lo que se nos suministra en los estudios de impacto ambiental. Más allá incluso de contar con conceptos del IDEAN o del Humboldt o de las corporaciones autónomas regionales, entonces estamos incorporando en ese portafolio de buenas prácticas de cambio climático una serie de herramientas que hoy por hoy nos permiten, nos generan alertas, nos generan, digamos, la posibilidad de estar, digamos, adelante en todos estos procesos de evaluación y por supuesto de seguimiento ambiental, pero fundamentalmente de evaluación. Entonces la ANLA en eso es una entidad moderna, novedosa, que incorpora estas variables y no es un tema caprichoso, sino es que estemos cambiando los términos de referencia, agregando elementos adicionales, que de hecho la norma lo permite. Cuando ustedes miran las resoluciones de términos de referencia, dice que se pueden adicionar, digamos, exigencias adicionales a lo que están ya en los términos de referencia. Saben también que los términos de referencia se adoptan de manera general por el Ministerio de Ambiente, pero cuando hay términos de referencia generales, la ANLA pide términos de referencia específicos proyecto a proyecto, que en el caso que le decía de los proyectos eólicos offshore, la ANLA ha expedido 11 términos de referencia y hoy por hoy el Ministerio tiene en revisión esos términos de referencia de carácter general para el tema de eólicos costa afuera, que sabemos que es un referente muy importante para el país. Entonces, aquí tenemos los tableros de control, los reportes de alertas regionales, que además nutren también decisiones de otras autoridades. Curiosamente, entidades como la ANM, la NH, el mismo IDEAN, la UPME, que es la Unidad de Planificación Mineroenergética, nos pide reporte, nos pide información a nosotros, porque realmente sí es una entidad que cuenta con una serie de elementos que le permiten avanzar. O sea, tener ese estudio de impacto ambiental a nosotros nos permite hacer caracterizaciones del territorio que por supuesto facilita la toma de decisiones. Entonces, en ese orden de idea, tenemos unos términos de referencia que ya están adoptados en todos estos procesos asociados a la transición energética, en particular al tema de energías renovables. Yo quiero destacar aquí porque si bien el tema de las energías renovables, digamos, tiene buen mercado, tiene buena venta, todos la apuestan, todos lo quieren a pesar de las dificultades, este tema no solamente funciona con el tema de generación de energía y las líneas de transmisión. Hay otros elementos, otros sectores que tienen que ver con hidrocarburos y minería que hoy por hoy no tienen, digamos, tan buen mercado, tan buen mensaje. Y que es importante que también, porque son importantes, porque se requieren unos minerales para la transición, porque tenemos toda la discusión del tema del gas. Entonces, esos referentes son importantes, son necesarios, porque eso nos permite visualizar de manera integral las necesidades que tiene el país en la materia. E insisto, si no contamos con el sector privado para avanzar en eso, claramente no vamos a lograr esas metas. Eso es una absoluta realidad. Entonces, aquí tenemos estos términos de referencia que ya fueron adoptados hace algún tiempo, que se siguen, digamos,
explorando, que se sigue avanzando para que haya la claridad y los usuarios tengan, digamos, los elementos que le permitan avanzar con certeza en la información que nos tienen que entrar a suministrar. Estos son parte de los, digamos, instrumentos que también tenemos en la materia sobre los cuales se están trabajando, pero yo quiero destacar también que la sola entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, que recuerden además está en revisión de la Corte Constitucional, se calcula, se envió, si mal no estoy, el 5 de noviembre, el 6 de noviembre del año pasado, la Corte, estimamos, tarda entre 6 meses y 1 año en pronunciarse. Eso va a involucrar unos cambios de fondo también, en unos elementos que son estructurales, que son parte de los ejes del acuerdo, entre ellos el acceso a la información, la participación, la justicia ambiental y lo que tiene que ver, por supuesto, con los defensores de derechos humanos asociados a temas medioambientales. Entonces, esos elementos tienen que incorporarse en los términos de referencia. Tienen que estar expresos, eso es una exigencia. No se trata ni mucho menos de hacer un tratado sobre esas materias, pero sí unos mínimos que tienen que empezar a considerarse, que tienen que estar inmersos allí. Eso nos lleva a la necesidad de revisar todos los términos de referencia, a que estemos avanzando en la revisión de la metodología. El Ministerio de Ambiente tenía la metodología para la elaboración de estudios ambientales en su poder, lo devolvió y la ANLA está haciendo ajustes, incorporando todos estos elementos que tienen que ver, como digo, con Acuerdo de Escazú y con otros elementos, incluyendo cambio climático, incluso unos elementos mínimos sobre derechos humanos, enfoque diferencial, que son supuestos necesarios hoy día en lo que, digamos, ha avanzado todo el marco normativo nacional e internacional sobre la materia. Entonces, estos referentes están allí, van avanzando, por supuesto. Esto llegará en su momento, ustedes lo saben, estos proyectos todos van a consulta pública para comentarios. Habrá la oportunidad digamos, de aportar los elementos necesarios para el efecto. Entonces, si todas las empresas, digamos, o las empresas en general térmicas están pensando en hacer esa transición hacia el tema de la renovabilidad, por supuesto, estos elementos les sirven claramente de soporte para saber, digamos, que tienen que ir mirando a futuro. Nosotros, digamos, como parte del gobierno y con el interés del presidente que nos ha convocado en presidencia, estamos haciendo una serie digamos, de trabajo, de avance para poder, digamos, generar la claridad de lo que se requiere para avanzar hacia una transición energética justa. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto de decreto para crear una comisión intersectorial. Esto requiere articulación del gobierno, articulación del Estado, por supuesto, insisto, con gremios y con empresas. Esa comisión intersectorial, digamos, hoy por hoy el proyecto de decreto está ya en revisión final, esperemos que salga en las próximas semanas, pero también estamos llevando a cabo unas mesas de trabajo intersectorial con las diferentes, interinstitucional, perdón, con las diferentes entidades que tienen que ver con esta materia. Y eso nos permite tener claridad y tener una información que sea única y que en función de la cual podamos avanzar. En el Plan Nacional de Desarrollo se plasmó una meta de generación de energía, digamos, renovables de 2 gigas. El presidente expresamente nos convocó y nos dijo, yo quiero ser más ambicioso. Como lo ordena el Acuerdo de París, como lo ordenan todas las disposiciones que tienen que ver con temas de transición, con temas de cambio climático, de hecho. Y es que hay que tener metas más ambiciosas. Y el presidente lo anunció en Barranquilla. El presidente quiere dejar una capacidad instalada de 6 gigas asociado al tema de renovables. Y eso, por supuesto, es una reflexión para ustedes, claramente. O sea, cómo materializar eso o cómo están ustedes en su actividad, en su proyecto, frente a esa propuesta que no solamente es de Colombia, es a nivel planetario, digamos, de ese referente de avance hacia energías renovables. Entonces, la meta del gobierno nacional es dejar una capacidad instalada de 6 gigas. Claramente hay retos, hay dificultades, hay unos temas que digamos, generan, digamos, una alerta, una prevención. Lo que ocurre en La Guajira hoy día es parte de eso. Temas de consultas previas, temas de orden público alterado, temas incluso de contratos, sobre todo de líneas de transmisión, proyectos que pueden tener la licencia ambiental, pero no la línea de transmisión, proyectos de competencia de la ANLA, competencia de la CAR. Nosotros sabemos que hay empresas que prefieren ir a las corporaciones, y lo digo así francamente porque es una realidad, porque la ANLA es muy exigente, pero ahí corren el riesgo de que se les demore de manera indefinida. No hay seguridad de cuándo salga
una decisión en esta materia. En la ANLA por lo menos hay la certeza de que en 90 días hábiles nos estamos pronunciando. Con mayor rigor, sin duda. Pero esa meta está ahí y esa meta nos lleva, por supuesto, a pensar. La UME tiene una matriz que tiene que ver con la asignación para este tipo de generación y estos proyectos los estamos analizando. Ya tenemos la claridad de cuánto tiene la ANLA, cuánto le va a llegar a la ANLA en los próximos años, cuántas solicitudes de licencia ambiental, cuántas gigas se van a generar solo en la ANLA y cuántas en las corporaciones. Y, por supuesto, la inclusión de las líneas de transmisión. Si salimos de La Guajira, cambia mucho el panorama. En algunos casos, algunas de estas generadoras no necesitarían, digamos, de una línea de transmisión particular, sino que podrían, pues, con muy corta, digamos, distancia, conectarse al sistema interconectado nacional. Eso cambia, digamos, mucho el panorama, porque hoy en La Guajira la problemática de colectora justamente es eso, que el sistema interconectado no está permitiendo que las empresas que ya tienen licencia ambiental y que tengan en el avance de la construcción puedan conectarse. Y en algunos casos, pues, no inician etapa de construcción hasta tener la licencia ambiental de la línea de transmisión. Entonces, se convierte en una especie de círculo vicioso alrededor del asunto. Entonces, la meta sin duda es ambiciosa, pero la meta la construimos con el sector, la cumplimos con los gremios. Estamos planteando, ya hablamos con la ministra Susana, a ver si se genera una especie de régimen diferenciado en el procedimiento de licenciamiento ambiental para estas actividades. Eso queremos construirlo con los gremios. Queremos tener un consenso en procedimiento, en exigencias, en la posibilidad de avanzar con mayor rapidez y mayor claridad en la materia. Tenemos varios ámbitos que la ministra presentará la próxima semana en FIMA, en la Feria Ambiental. Cordialmente los invitamos porque ahí se lanzará, digamos, las propuestas que tenemos desde el marco legal, reglamentario y, digamos, a nivel resoluciones que permitirán tener una claridad de cómo se avanza en esta materia. Por supuesto, no solamente el componente ambiental, ahí se requiere un tema de minas y energía también, por ejemplo, y también a nivel de consultas previas, pero nosotros presentaremos lo que nos atañe en tema ambiental. Este tema de fortalecimiento de las buenas prácticas fue lo que les comenté. Hemos hecho esta jornada, nos están pidiendo más jornadas, muchas empresas están diciendo queremos que eso se vuelva algo permanente. No tendríamos, entre comillas, que hacer. Recuerden, la ANLA actúa a ruego, nos piden y resolvemos, pero ante las dificultades que estamos teniendo y en el afán de que haya claridad, estamos, digamos, pensando en volver permanente estas jornadas de buenas prácticas para que las empresas y sobre todo las firmas consultoras tengan claridad de qué está pasando, cuáles son las dificultades, los vacíos y podamos hacer una evaluación ambiental más oportuna. Y esto nos lleva a esto. Nosotros en la ANLA, el equipo en particular de energía es un equipo fuerte, pero ante el reto de la transición energética, si nos llegan todos los proyectos que están planeados, estamos pensando ya en el fortalecimiento de la autoridad. Y eso, por supuesto, nos lleva a que respondamos de manera oportuna. Y lo que les comenté, estamos en la revisión de términos de referencia para el efecto. La ministra nos ha pedido que miremos con cuidado los términos de referencia por si estamos pidiendo cosas que desbordan las necesidades en este tipo de proyectos y va a hacer los ajustes que correspondan. Y eso yo creo que, por supuesto, es necesario. Tenemos, por supuesto, temas en el seguimiento ambiental. Ustedes saben que la conflictividad socioambiental hoy por hoy está desbordada en el país. Eso es una realidad. Nadie queremos engañar con esto. Y esto se traduce en mucha problemática hoy en varios proyectos que tenemos de competencia de la ANLA. Y quiero decirlo de esta manera, es de tal magnitud que hay zonas del país donde no nos están permitiendo ingresar. Por la conflictividad socioambiental, a veces hay un tema de relacionamiento de las empresas que yo siempre llamo la atención y les pido, ayúdenos a mejorar esos procesos de relacionamiento con las comunidades para que, digamos, tengamos la posibilidad de avanzar más rápidamente. El fortalecimiento de las capacidades técnicas está a la orden del día. Estamos trabajando en una cooperación con Noruega, con Dinamarca, con Brasil y con Estados Unidos especialmente para tener mayores capacidades, sobre todo en lo que tiene que ver, lo que se nos viene a futuro, con la generación de eólica offshore. El monitoreo y seguimiento permanente de los proyectos, o sea, claramente sí, está a la orden del día, es necesario. Y lo que ya hablamos de implementación de acciones frente al cambio climático. Y pues la otra parte que es la que nos gusta mucho, pero es el tema de los requerimientos ante incumplimiento y posible imposición de sanciones. En territorio, entonces, estamos ya para terminar y acercándonos a los temas que tienen que ver con el acuerdo de Escazú. Esto es referente a los ejes fundamentales, los 3 ejes fundamentales más la protección de
de las personas defensoras de derechos humanos asociados al componente ambiental, entornos propicios para esos líderes. No es fácil, es un reto muy fuerte. Colombia es un país con unos antecedentes de violencia, por supuesto, que están ahí, que se mantienen, que no son fáciles de manejar, pero eso también, digamos, sabemos que ciertos conflictos de alguna manera disparan, detonan la conflictividad socioambiental, que no necesariamente obedecen a la presencia de un proyecto, pero también sabemos que las comunidades ante la presencia de un proyecto se visibilizan y buscan la forma de cuestionar el proyecto. Yo siempre digo, puede que haya dificultades en la consulta previa, unos procesos previos de conflictividad, pero si hay una licencia ambiental, lo que se cuestiona es la licencia ambiental. La tutela llega en contra de la licencia ambiental. Y esa licencia ambiental y esas tutelas al final u otro tipo de acciones llevan a veces a la parálisis de los proyectos. Hoy por hoy tenemos proyectos con 7 años de suspensión en su ampliación por tutelas, por manejos que de pronto pudieron haberse dado de manera diferente. Entonces, esa responsabilidad nos toca de manera conjunta asumirla. Entonces, importante que haya esas claridades. En la ANLA estamos trabajando, la ANLA creo que es la primera autoridad del país que ya tiene un plan de trabajo para la implementación de Escazú. Ya lo aprobamos en comité directivo de la semana pasada y de hecho IDEAN, Ministerio de Ambiente, todos nos están pidiendo que le pasemos ese plan de trabajo para poderlo, digamos, usar e implementar en lo correspondiente. Entonces, en eso estamos supremamente juiciosos, avanzando, pero no para generar cargas, sino claridades. Yo entiendo y entendemos que Escazú es una oportunidad. Estos derechos no son nuevos. Ustedes saben que estos están en la Constitución política, pero Escazú nos los pone a la orden del día con la necesidad de poderlos materializar de mejor manera. En participación pública, algunos de ustedes saben que nosotros ya hemos avanzado con lo que hemos denominado unos espacios de participación ampliada. ¿Y eso qué significa? Que cuando hacemos visita de evaluación y cuando hacemos visita de seguimiento en algunos proyectos que hemos caracterizado, convocamos a la comunidad, de primerazo, de entrada, a escucharlos. Sin el requisito y sigamos sin la rigurosidad de una audiencia pública para tener de viva voz la opinión de las comunidades. ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Qué pasa con el proyecto? De hecho, hace poco estuvimos en Boyacá, en Paz del Río, con un espacio de participación ampliada. Lo hemos hecho en hidrocarburos, hemos hecho con el Quimbo, por ejemplo. O sea, lo hemos hecho con proyectos complejos porque queremos sentir. Nos dan palo durísimo todo el tiempo, pero también eso nos permite a nosotros reaccionar, saber que tenemos que mejorar. Entonces, es importante eso. Yo no quiero tampoco detenerme en estos temas del seguimiento, pero claramente también el seguimiento es digamos, un referente absolutamente importante. Allí es donde se materializa la conflictividad, no en la evaluación. Claro, en la evaluación pueden surgir situaciones de conflictividad, pero fundamentalmente es en el desarrollo de los proyectos. Entonces, todos estos procesos son necesarios para que avancemos. Y, insisto, Escazú, ya para terminar, es un tema de retos y oportunidades. Hay una serie de elementos. Nos toca ajustar, nos toca hacer cambios normativos, nos toca hacer cambios institucionales y también respetuoso llamado de atención es hacia las empresas también. Así como les pido que nos ayuden con el aseguramiento de la calidad de los estudios. Ojalá las empresas tuvieran todos un equipo que además funcione bien para asegurar la calidad de los estudios. También nos ayuden a ver cómo fortalecemos esto. Este componente es necesario. Este componente se traduce, digamos, en decisiones día a día y las comunidades, ustedes saben que tienen muchos mecanismos de participar. Por lo tanto, qué mejor que tener un buen vecino, como digo yo, y avanzar con claridad en esto. Aquí dejo. Me extendí solo unos pocos minutos, entonces muchísimas gracias. Espero que tengan muy buena tarde.